a nuestra primera edición de Laboratorio Legal, donde discutiremos casos de derecho empresarial, derecho laboral y derecho tributario. A continuación, un resumen de las normativas de esta semana. Se ha emitido el Decreto Supremo 151-2021 PCM, el cual prorroga el estado de inmovilización social obligatoria, modificando en la mayoría de regiones del país el horario de toque de queda de 1 de la mañana a 4 de la madrugada. Ahora, también se ha emitido el Decreto Supremo 225-2021 EF, el cual modifica las diferentes normas respecto a la devolución de pagos indebidos o pagos en exceso, facilitando ahora la devolución por medio de depósitos a cuenta corriente o a cuenta de ahorros, lo cual sin duda hace más factible este proceso devolutivo. Finalmente, les recordamos tanto a empleadores como trabajadores que la licencia por vacunación es de 4 horas compensable. Sin embargo, si el trabajador excede estas 4 horas, el empleador estará facultado para realizar el descuento correspondiente, salvo que el trabajador presente su certificado médico que avale que efectivamente tuvo complicaciones con su salud. Buenos días, gracias Eliana por las novedades. Cabe señalar que es interesante el tema de la licencia. Es hasta por 4 horas, licencia con goce de haber. Ahí hicimos una precisión. Es decir, los trabajadores tienen hasta 4 horas para irse a vacunar en el día que les toca, y esas horas son pagadas. Pero si se pasan de las horas, bueno, ahí ya se somete al descuento, a menos que haya un acuerdo entre empleador y trabajador para la compensación de horas o devolución de estas horas. Entonces, vayamos al tema central de hoy. Hoy vamos a discutir un tema que, producto de del mismo trabajo de la firma, nos vino al debate. Cabe señalar que este espacio de laboratorio legal se ha creado para poder debatir algunos casos que salen del día a día, que salen de la misma práctica legal, de la práctica contable, de la práctica de derecho de empresa, que nos hace sentarnos, pensar, discutir para poder hallar una solución probable al problema. Sabemos que en el tema del derecho no todo está dicho. No hay normas para cada cosa. Hay algunos vacíos, hay algunos lugares de espacios en los hechos que se someten a interpretación. Por lo tanto, uno de ellos, como es el caso que vamos a discutir hoy, es el relativo a la declaración jurada de responsabilidad voluntaria de los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo. Aquí viene un problema a debatir. Fue derogada esta declaración jurada. Fue derogada en mérito a la norma que dejó sin efecto justamente esta declaración, y por tanto, no sé si ustedes se recordarán, el año pasado salió la resolución ministerial 99-2020 del Ministerio de Trabajo, en el cual establecía hasta el formato de la declaración jurada y el procedimiento, que tenía que ser firmada por el médico, por el gerente general, antes de la reincorporación del trabajador. Sin embargo, esta resolución ministerial ha sido derogada tácitamente. Por lo tanto, eso significa que ya no podemos usar las declaraciones juradas de responsabilidad voluntaria. Y eso nos lleva a ¿qué dudas? Uno, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que ya fueron reincorporados cuando está en vigencia la resolución ministerial 99-2020 TR? Es decir, en mérito de la declaración jurada. ¿Qué pasa con esos trabajadores que ya habían sido reincorporados así y que venían laborando de manera cotidiana y normal? Ahora, ¿y qué pasa con aquellos trabajadores que quieren ahora reincorporarse para yo no estar acumulando tantas horas a devolver? Tenemos ahí dos problemas. ¿Qué sucede en el caso de ellos? La norma simplemente dejaron sin efecto, pero no nos dijeron nada más precisándonos qué sucede ahora con los trabajadores ya reincorporados o los que están por reincorporarse, que pertenecen al grupo de riesgo. Antes de hablar de este tema, definamos algunos puntos. El grupo de riesgo. ¿Quiénes son considerados trabajadores del grupo de riesgo? Veamos la resolución ministerial. Vamos a ver aquí. El documento técnico denominado Lineamientos para la Vigilancia y Control de la Prevención del COVID-19 en los Trabajadores. Este documento técnico fue aprobado por la Resolución Ministerial 972-2020 MINSA. Esta RM 972-2020 MINSA está en la cabeza de muchas empresas, de muchos jefes de seguridad, jefes de recursos humanos,
porque este es el documento actual que establece los lineamientos, el famoso plan de vigilancia. Ese plan de vigilancia nos establece quiénes son o qué trabajadores son considerados grupos de riesgo. En el numeral 6.1.17 veamos, grupos de riesgo son el conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por la COVID-19. Son aquellas que están más propensas a que los efectos de la COVID sean más graves en su salud. Ahora, la autoridad sanitaria define los factores de riesgo como criterios sanitarios a ser utilizados por los profesionales de la salud para definir a las personas con mayor posibilidad de enfermar y tener complicaciones por la COVID-19. ¿Quiénes son o cuáles son estos factores? Hay dos, factor por edad y factores clínicos. El factor por edad es aquellos trabajadores que tienen más de 65 años, son considerados grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque ellos son más propensos a que las consecuencias de la enfermedad sean más graves. ¿Qué otro grupo? Los factores clínicos. ¿Quiénes son? Las personas que sufren de hipertensión arterial, diabetes, obesidad con un IMC mayor o igual de 40, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión y otros que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria. Entonces, las personas que se encuentran en alguna de estas hipótesis planteadas como grupo de riesgo conforman el famoso sector de trabajadores con algún factor de riesgo y que la regla general es que estén en sus domicilios. Sin embargo, en mérito a esta DJ de responsabilidad voluntaria, se permitió la reincorporación de estos trabajadores del grupo de riesgo firmando una declaración jurada de responsabilidad voluntaria. Así se ha venido haciendo con las empresas, con los trabajadores que incluso solicitaban ya no estar en su casa y no estar acumulando tantas horas. ¿Por qué? Cuando empezó la pandemia y salió el tema de factores de riesgo y se descubrió qué personas estaban más, vulnerables, se señaló que las personas en este estado de vulnerabilidad pasen a realizar trabajo remoto o se gocen de licencia con goce de haber. Pero eso va a depender de la función del puesto de trabajo. Por ejemplo, un vigilante no puede hacer trabajo remoto. ¿Cómo haría su trabajo de vigilancia vía remota? Un trabajador de limpieza, ¿cómo va a hacer su trabajo de limpieza de manera remota? Entonces vemos que un gran número de trabajadores de la población peruana no pueden hacer, o la función no está diseñada para que sea realizada vía trabajo remoto, salvo los trabajadores administrativos, contadores, que pueden realizar labor desde una computadora desde su domicilio. Pero de no ser así, su trabajo no podría ser vía remota, tiene que ser vía presencial. Entonces, ¿qué sucede? Se les manda con una licencia o se les mandó con una licencia con goce compensable. ¿Qué significa? Que todos los meses que ha estado con licencia pagada, esas horas se contabilizan y va a tener que devolver con horas laboradas una vez que se reincorpore. Imagínense, llevamos más de 1 año y medio con este estado de emergencia y personas con una licencia de más de 1 año. ¿Cuánto ha acumulado para devolver? Van a terminar devolviendo horas hasta el 2023, 2024, 2025. Entonces, ante ese panorama, los trabajadores mismos solicitaron a los empleadores: quiero reincorporarme a trabajar para no seguir acumulando tantas horas. Y cuando yo te devuelva las horas, la norma señala que esta devolución de horas no se consideran horas extras, es decir, que no tienen el recargo del 25 o 35%. Son como horas normales. Eso es lo que dice la norma. Entonces, ¿qué debemos hacer? Los trabajadores presentaron las solicitudes a sus empleadores diciendo: vamos a trabajar, queremos trabajar, ya comencemos a devolver horas, porque de aquí hasta cuándo terminaremos de devolver. Entonces se aplicó y salió esta resolución ministerial, que ahora ha sido derogada. Ante esta situación y al haberse quitado la declaración jurada, hemos presentado como firma 2 consultas. Una consulta dirigida al Ministerio de Trabajo y otra consulta dirigida a SUNAFIL, para ver qué opinión tienen ambas entidades respecto a la situación de estos trabajadores de riesgo que firmaron su DJ o que quieren firmar su DJ para poder reincorporarse a labores presenciales, pese a ese grupo de riesgo. Y hemos tenido las respuestas de ambas instituciones. El Ministerio de Trabajo, ¿qué nos ha señalado? Aquí tengo las 2 respuestas. El Ministerio de Trabajo
a través de su área de consultas laborales, nos señala, como respuesta a su consulta laboral, nos dice: estimados, en virtud de la única disposición complementaria derogatoria del Decreto Supremo 184/2020 PCM, se derogó expresamente el Decreto Supremo 83/2020 PCM y tácitamente, escuchamos ahí, tácitamente se derogó la Resolución Ministerial 99/2020 TR que establecía la famosa DJ de responsabilidad voluntaria, las cuales ya no tienen validez en nuestro ordenamiento jurídico. Eso es lo que señala esta norma y la interpretación del Ministerio de Trabajo. ¿Qué más nos dice el Ministerio de Trabajo? Las empresas que opten por reincorporar a sus trabajadores que se encuentren incluidos en los grupos de riesgos para la COVID-19 deben de cumplir con lo establecido en el ítem 7.3.4 del documento técnico aprobado por la Resolución Ministerial 972/2020 MINSA. Es decir, es lo que nos dice textualmente, si bien la Resolución Ministerial 99/2020 TR de la DJ de responsabilidad voluntaria fue derogada tácitamente por el Decreto Supremo 184/2020 PCM, ello no impide que los trabajadores con factores de riesgo para la COVID-19 puedan realizar trabajo presencial, pero para ello el empleador debe cumplir con lo dispuesto en el ítem 7.3.4 de la Resolución Ministerial 972/2020 MINSA. Esa es la posición del Ministerio de Trabajo. Ahora, el Ministerio de Trabajo, en resumidas cuentas, nos dice: está bien, la DJ ha sido derogada, pero si el empleador opta por la reincorporación de sus trabajadores de grupo de riesgo, que cumpla con el ítem 7.3.4 de la RM 972/2020 del MINSA. ¿Qué dice esa resolución ministerial en ese ítem? Aquí tenemos la Resolución Ministerial 972/2020 MINSA. Vamos a ir al numeral que nos señala, el 7.3.4. Consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo para COVID-19. Nos señala: para la reanudación del trabajo presencial de los trabajadores integrantes de los grupos de riesgo se debe tener en consideración lo siguiente. 1. La información clínica, antecedentes e informes médicos del trabajador, ¿no? Deben ser valorados por el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores, el médico ocupacional o el profesional de la salud que esté a cargo de ello, para precisar el estado de salud y riesgo laboral individual de cada trabajador a fin de determinar la modalidad de trabajo, remoto, semipresencial o presencial, de los trabajadores con factores de riesgo. ¿Qué más? Segundo, las personas que se encuentran en alguno de los grupos de riesgo realizan prioritariamente trabajo remoto. No dice obligatoriamente, dice prioritariamente trabajo remoto. Tercero, los trabajadores con algún factor de riesgo, cuyas labores sean de alto o muy alto riesgo de exposición, que soliciten regresar o reincorporarse, deben pasar por una evaluación individualizada por el médico ocupacional, luego de la cual el trabajador firmará un acta, y escuchemos ahí, en la que se deja constancia de haber recibido información de todos los riesgos que implica su regreso o reincorporación. En el caso de trabajadores que se encuentren en estado de gestación, el médico ocupacional determina si puede permanecer o no en el trabajo. Entonces, eso es lo que nos señala este ítem. Ahora, en el quinto punto nos señala aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la COVID, es decir, ya tuvieron la enfermedad y ya la superaron, y deseen reanudar sus actividades, podrán hacerlo aplicando todas las medidas de protección y de higiene descritas en el presente documento, siempre y cuando el médico a cargo de la vigilancia de la salud lo apruebe o hasta tener nueva información. Entonces aquí, el Ministerio de Trabajo nos dice, está bien, se ha derogado la resolución que establecía la DJ de responsabilidad voluntaria, la declaración jurada, por el cual el trabajador se reincorporaba asumiendo supuestamente responsabilidad. Se ha derogado, pero apliquen este numeral de la 972/2020 que está vigente. ¿Y qué nos dice ese numeral? Que sí se pueden reincorporar los trabajadores de riesgo. Claro está, previa evaluación médica, viendo el nivel de exposición, y si el médico está de acuerdo, se levanta un acta en la cual se informa al trabajador los riesgos de su reincorporación. Y el trabajador aún así está de acuerdo, se reincorpora. Eso es lo que nos dice el Ministerio de Trabajo. Ahora, veamos lo que nos dice SUNAFIL.
SUNAFIL también nos respondió la consulta en su sistema de gestión de consultas. SUNAFIL nos dice, respuesta a la consulta: estimado usuario, la resolución ministerial 99/2020-TR, la de la declaración jurada de responsabilidad voluntaria, fue emitida como consecuencia del artículo 8.3 del Decreto Supremo 83/2020-PCM, norma que fue derogada por el Decreto Supremo 184/2020-PCM. En tal sentido, la resolución en mención pierde sus efectos. Eso es lo que nos dice el SUNAFIL. Dicho esto, es conveniente recalcar que los trabajadores que se encuentran dentro del grupo de riesgo no pueden realizar labores de modo presencial, pudiendo implementarse el trabajo remoto u otorgarse una licencia con goce de haber sujeto a compensación posterior. SUNAFIL es mucho más tajante y sostiene una posición contraria a la del Ministerio de Trabajo. ¿Qué nos dice SUNAFIL en palabras sencillas? Los trabajadores del grupo de riesgo no se pueden reincorporar, tienen que hacer trabajo remoto, y si no pueden hacer trabajo remoto por la naturaleza de su función, licencia con goce compensable, es decir, que sigan acumulando horas para devolver después, hasta que salga otra norma. Ahora, tenemos estas dos posiciones. El Ministerio de Trabajo nos dice, sí, se pueden reincorporar cumpliendo el numeral 7.3.4 de la 972/2020 MINSE. Y SUNAFIL nos dice, no se pueden reincorporar los trabajadores del grupo de riesgo. Solo pueden hacer o trabajo remoto o licencia con goce compensable, si es que no pueden hacer trabajo remoto. Dos posiciones. ¿Cuál asumimos como cierta? Porque las dos posiciones tienen sus argumentos y tienen, digamos, cada uno tiene su sustento válido. El Ministerio de Trabajo dice, la resolución que está vigente sí lo permite. Y SUNAFIL nos dice, tenemos que cuidar la salud de los trabajadores del grupo de riesgo, y como se derogó el procedimiento de reincorporación, no se debe permitir la labor presencial del grupo de riesgo. Ante ello, tenemos aquí a Eliana Castillo y a Nelly Cribillero, que son miembros de nuestra firma, pero también son estudiantes de la Universidad Nacional del Santa, del último ciclo de Derecho. Ellas están en este laboratorio para poder discutir justamente sobre este tema, que ellas mismas lo han tocado y lo han vivido en algunas empresas que asesoramos, donde ellas han podido estar cara a cara justamente con estos casos, ¿no? De factores del grupo de riesgo, trabajadores que quieren reincorporarse, trabajadores que no quieren reincorporarse. A ver, ¿qué opinas, Eliana Castillo, sobre lo que has visto en la práctica y la respuesta que nos ha dado tanto el Ministerio de Trabajo o SUNAFIL, o por cuál te inclinas? Bien, como usted lo ha mencionado, no solo bastaba con la voluntad del trabajador de querer reincorporarse, sino que tenía que pasar por una serie de etapas y filtros, como ya lo hemos visto, que primero era, para poner en contexto al espectador, que primero era la solicitud de reincorporación que se emitía, se le notificaba al empleador. Segundo era la aceptación de esta solicitud y pasar por un médico ocupacional que evalúe el estado de salud del trabajador. Finalmente, la firma de la declaración jurada de asunción de responsabilidad. No simplemente bastaba con la intención del trabajador de querer retornar a sus labores. Partiendo de ello, considero que la postura de SUNAFIL es una postura cerrada, pues no está tomando en cuenta estos factores. Se trata de el aval que también le da un profesional de la salud al trabajador. No simplemente se trata de la intención del trabajador, sino también con el aval que le va a dar el médico ocupacional. Entonces, se requiere una serie de etapas. Considero que la postura de SUNAFIL debería tener en cuenta también que no se puede acumular también tantas horas a devolución, pues como lo hemos visto en la realidad, se acumularían horas por años posteriores. Tenemos que van a terminar de recuperar horas en el 2024, en el 2025, algo que resulta un tanto irracional también. Ahora, bien se sabe, considero que es deber del Estado y del empleador coadyuvar a salvaguardar la integridad de sus trabajadores, de los trabajadores, pero también considero que se debe tener en cuenta el perjuicio que trae consigo
esta licencia para los empleadores. O sea, se trata de un equilibrio que tiene que haber tanto salvaguardar la integridad y la salud de los trabajadores, pero sin perjudicar económicamente también a los empleadores. No se trata de un equilibrio en el cual no pierda ninguna de las dos partes. Así es. Es una posición interesante, ¿no? Buscar un equilibrio, porque la posición de Sunafil, como dices, nos parece totalmente cerrada, ¿no? Sí. Nelly, ¿tú qué opinas? Bien, doctor, de la misma manera y enfocándonos un poco más en lo que ha establecido o la respuesta que nos ha dado el Ministerio de Trabajo, considero que si bien es cierto, esta declaración jurada ya ha sido derogada, existe otra forma, como el documento técnico que firma también el trabajador, para que puedan reincorporarse, doctor, porque considero que el que sigan acumulando horas, específicamente en el caso de los trabajos que por su naturaleza no puedan llevarse a cabo de manera remota, porque ese tipo de trabajos no hay mucho problema con que lo lleven de esa manera, ¿no? Pero un chofer, por ejemplo, un vigilante, como mencionaba, no puede seguir continuando acumulando horas extras, porque si bien es cierto se le está pagando y estas horas las tiene que compensar en algún momento, y esto es perjudicial tanto para el trabajador como para el empleador, porque el empleador va a requerir que sea efectivo el trabajo por el que está otorgando un pago, ¿verdad? Y para el empleador, que no es viable que acumule tantas horas. Tenemos más de un año con el tema del COVID, y en un futuro cronograma de recuperación de horas, eso va a ser casi imposible de recuperar. ¿Cuántas horas extras, cuánto tiempo extra va a tener que seguir acumulando el trabajador para poder compensar todo el tiempo que se le ha pagado sin haber trabajado? Entonces considero que debe verse de la mejor forma posible, ¿no? Si la declaración jurada se ha derogado tácitamente, todavía tenemos este otro documento técnico aprobado por el Ministerio de Salud que sí permite todavía que los trabajadores puedan reincorporarse, pero esto no exime al empleador de que siga cumpliendo con todas las medidas y que garantice, ¿no?, que la exposición al riesgo de estas personas vulnerables sea la menor posible. Así es. O sea, vemos las dos posiciones, tal como señala Eliana y Nelly. La posición de Sunafil nos parece un poco cerrada, ¿no? Que no ve más allá de lo que dice una derogatoria. Ministerio de Trabajo nos parece una posición más pensada. Es decir, no dice ya está bien, no hay ya no está vigente esta DJ, de responsabilidad voluntaria para reincorporación, pero se puede aplicar la RM 972/2020 del MINSA, que sí señala, hay un acápite que hemos leído donde establece la posibilidad de reincorporar a los trabajadores de grupo de riesgo. Incluso señala en uno de los ítems que aquellos trabajadores de grupo de riesgo que ya pasaron la enfermedad, es decir, tuvieron COVID, se recuperaron de ello, pueden reincorporarse previa evaluación médica. Entonces nos da esa posibilidad. Incluso trabajadores gestantes también, previa evaluación médica y opinión del médico ocupacional, se pueden reincorporar. Entonces, a mi opinión personal, creo que nos inclinaríamos más por la respuesta o la posición del Ministerio de Trabajo, que sí se puede reincorporar a los grupos de riesgo. Ahora, si bien es cierto, esto en la realidad surgen muchas dudas y muchas, digamos, preguntas al momento de ir a la práctica. Tenemos que ir evaluando y analizando la interpretación que sea la menos perjudicial o la que sea más favorable tanto al trabajador como al empleador, y encontrar, como dijo Liana, un equilibrio. ¿Por qué? Si nos vamos a la posición estricta de Sunafil, pues vamos a tener que regresar a todos los trabajadores que se habían reincorporado del grupo de riesgo a sus casas otra vez. Muchos trabajadores no van a querer regresar a sus casas. ¿Van a seguir acumulando horas para devolver? No van a querer. Y más bien, aquellos trabajadores que están en sus casas quieren regresar a trabajar porque, muchas horas para devolver, o si firman un acuerdo van a poder, en todo caso, se les va a descontar de su liquidación de beneficios sociales si es que sí firmaron el acuerdo de la licencia con goce, que se devuelvan, o si se rompe la relación, que se le descuente de sus beneficios liquidados ante el cese. Así que optamos por la posición del Ministerio de Trabajo. Claro que sería bueno que el Ministerio de Trabajo establezca
un mecanismo o procedimientos, ¿no?, para poder llevar a cabo esta reincorporación, explicando de una manera más detallada este ítem 7.3.4 de la RM 972 del MINSA, para establecer, ok, si pueden, hagan esto, ¿no? Veamos algunos comentarios en vivo que están presentando. Pues la doctora Rosa Altuna. ¿Cómo está, doctora? Ahí vemos un comentario. La doctora trabaja en el Ministerio de Trabajo, la IRETRA. Nos dice: es el Ministerio de Trabajo quien determina las políticas, normas y directivas sobre inspecciones a través de la Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección. Corresponde al Ministerio de Trabajo determinar estas políticas. Sí, es cierto, corresponde al Ministerio de Trabajo determinar las políticas relativas a formalización laboral e inspección laboral. Así que ahí debería establecerse ello. ¿Por qué? Hay inspectores de SUNAFIL que, siguiendo lo que señala el área jurídica o legal de SUNAFIL, van a decir: trabajadores de riesgo no pueden estar aquí en labor presencial porque ya se derogó. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que defendernos y sustentar señalando que está vigente la RM 972-2020 MINSA, y allí sí se establece la posibilidad de reincorporación de grupos de riesgo. Así que sería bueno, en todo caso, lo recomendable para solucionar este impasse en la práctica es que el Ministerio de Trabajo establezca un procedimiento en mérito de esta derogatoria. Señalar: efectivamente ya está derogada esta RM de J de responsabilidad voluntaria, pero la RM 972-2020 MINSA sí permite, así que establezcamos ello, se haga una acta de reincorporación y se dé a conocer a los trabajadores los factores de riesgo o la exposición al momento de hacer labores presenciales. Recomendaciones finales. ¿Qué deberían hacer los empleadores respecto a su grupo de riesgo? Nuestra recomendación es regularizar. Si ya tienen trabajadores que fueron reincorporados en mérito a esta DJ o este procedimiento de DJ que ha sido derogado, sería en todo caso, aplicando la RM 972, regularizar a través de un acta, señalando en el acta o explicando al trabajador, y que se deje constancia en acta, cuáles son los riesgos de exposición en su labor presencial, y adoptar además medidas de seguridad y salud en el trabajo que minimicen los riesgos de exposición, o que le establezca mayores medidas de protección al contagio en su centro de trabajo, especialmente con aquellos trabajadores del grupo de riesgo. De esa forma podríamos prevenir tanto riesgos para nuestros trabajadores como también prevenir cualquier situación o inspección de SUNAFIL que justamente respecto a estos temas, ¿no? Es interesante, nos da mucho de qué pensar. No sé si alguien más tiene una pregunta. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, chicas, sobre este tema? Sí, por ejemplo, ahora que ya está todo el tema de la vacunación, ¿qué pasaría en el caso de este grupo de riesgo, pero que ya está vacunado? De alguna forma también contribuye al que ellos puedan retornar a sus labores, ¿no? Porque, o sea, ya están protegidos y es un riesgo menos, tal vez los eximiría de esta licencia, ¿no? Porque ya no estarían tan expuestos al COVID. Buena pregunta. Ahí, actualmente ya se está vacunando a mayores de 30 años en regiones y a mayores de 27 años en Lima y Callao. Entonces, el gran grupo de trabajo, que es en promedio en estas edades, ya estaría siendo vacunado. Ahora, los grupos de riesgo, muchos integrantes del grupo de riesgo ya están vacunados. Entonces, surge también la inquietud: si están vacunados, ya los riesgos de, digamos, efectos graves de la enfermedad han sido reducidos por la vacuna. Por lo tanto, si están vacunados, ya puedo reincorporarlo. ¿La norma ha dicho algo al respecto? Todavía. Está todavía en silencio. Esperemos que salga una norma relativa a los trabajadores que ya se vacunaron. Lo que sí hemos recibido son comunicados de SUNAFIL a diversos de los buzones electrónicos de las empresas, en las cuales señala que como empleadores y como parte de nuestras políticas de seguridad según el trabajo, debemos fomentar, debemos difundir en nuestros trabajadores las ventajas de la vacunación. ¿Por qué? Porque recordemos que la vacunación no es obligatoria. Y como no es obligatoria, hay trabajadores que no se van a querer vacunar. ¿Qué sucede con ellos? Los empleadores quieren que todos sus trabajadores se vacunen para
disminuir los efectos negativos, pero hay trabajadores que no se quieren vacunar. Entonces una fila ha señalado, mandó un comunicado diciendo: difundan información a sus trabajadores sobre las ventajas de su vacunación y que está dentro de las políticas de seguridad de salud en el trabajo, a efectos de evitar riesgos. Sin embargo, aún no es obligatorio. Vimos en noticias, por ejemplo, que la presidencia del Consejo de Ministros quiere impulsar una norma para establecer que aquellas personas que no estén vacunadas no puedan realizar algunos actos jurídicos o no pueden ingresar a lugares públicos o de afluencia de personas. Eso, digamos, está en cierta parte obligando a que todos se vacunen, porque no van a poder de repente firmar algunos contratos en las notarías, porque no van a poder realizar algunos actos jurídicos, o porque no van a poder ingresar, por ejemplo, a los estadios, a lugares, a restaurantes de repente. Recordemos que esa constancia de vacunación no solo está en el papelito, sino está en el sistema. En un sistema se puede verificar rápidamente quiénes están vacunados o no. Así que por allí parece que el gobierno quiere impulsar una especie de obligatoriedad. No de forma expresa, pero de forma colateral a través de otras formas de obligar, ¿no? Así que todavía no sale nada más al respecto. Esperemos que en estos días salgan nuevas normativas sobre ello. ¿Qué sucede con las personas ya vacunadas? ¿Qué sucede con los trabajadores que ya se vacunaron? ¿Pueden reincorporarse? ¿Deben reincorporarse o no? ¿Se les debe obligar a vacunarse a los trabajadores o no? ¿Qué debemos hacer sobre ello? Vamos a esperar a ver si sale alguna nueva norma. Por ahora, lo que podemos aplicar, según el Ministerio de Trabajo, es la Resolución Ministerial 972/2020 MINSA para la reincorporación de los trabajadores del grupo de riesgo. Creo que eso sería todo. Este es un espacio, como verán, es un laboratorio legal. Lo que queremos es discutir algunos casos. Si tienen ustedes casos relativos al tema en discusión, también lo pueden hacer presente en los comentarios para poder plantearlos en discusión. Como estudio, como firma, la firma Quineche González quiere fomentar estos, digamos, mecanismos para poder debatir, generar espacios de debate que nos va a servir a todos, a la comunidad, a las empresas, a los trabajadores, donde aclaremos algunas dudas. Y para eso hemos creado este espacio de laboratorio legal, ¿no? Como una zona de aprendizaje. Próximamente, de repente, estemos invitando a otros especialistas, abogados, médicos, contadores, que nos aclaren un poco más las ideas, ¿no? Porque sabemos que no solo sabemos todo. Tenemos que escuchar, saber opinar y, como dicen, mientras más cabezas piensan mejor que una. Así que gracias por estar presentes, estar conectados, y será hasta el próximo viernes en un nuevo laboratorio legal.